En el año 2000, los ingresos corrientes de la nación fueron 21 billones 52 mil millones de pesos. Son los ingresos corrientes. Estoy hablando de la plata que entró vía situado fiscal al país. De esto que le entró al país por concepto de impuestos, llamado situado fiscal, entonces, de esto, en ese año, en el año 2000, el gobierno tomó 8 billones 679 mil millones de pesos para transferirlos a los departamentos, a los municipios y a los distritos especiales, porque así lo estableció el artículo 9 de la ley 60 del 93. Giró 8 billones. Digamos que las transferencias en términos de porcentaje representaron el 41.2% de estos 21 billones de pesos. En el 2001, observen, crecieron. Lo que yo les dije, ese era el espíritu de los artículos 356 y 357. En el 2001 crecieron. Crecieron los ingresos, 25 billones, 25.5 billones de pesos. Y de estos 25.4 billones de pesos, fueron girados a los departamentos, municipios y distritos especiales casi 11 billones de pesos, 10.9 billones de pesos. Eso significó el 43%. Eso era lo que hacía el artículo 9 de la ley 60. Permitía que de un año al otro hubiera crecimiento, tanto en los ingresos como en las transferencias. Mire, aquí se lo estoy demostrando. De 8.6 billones pasó a 10.9 billones. Miren, una diferencia de 2.2 billones de pesos. Y aquí 41.2 y aquí 43%. ¿Sí? Sencillo entender esa parte. Eso fue en el 2002, 2001. Pero en el 2002 ya ha entrado en vigencia el acto legislativo 01 y específicamente la ley 715. En el 2000, dale otra vez. Dale que hasta que deje bailar. Ahí, dale otra vez, por favor, para que aparezca el... Sí. Entonces, fíjense, venimos acá, ¿verdad? 2001, 10.9 billones de pesos. En el 2002, escuchen, con ley 60, en el 2002, debieron girarse, estoy diciendo, si no se hubiera aprobado el acto legislativo 01 y la ley 715, y hubiéramos estado en el año 2002 con ley 60, el gobierno debió girar 15.097 billones de pesos para salud, saneamiento básico y educación. Pero como ya en el 2002 no estaba en vigencia la ley 60, sino el acto legislativo 01 del 2001, recuerden que ustedes, yo recuerdo rostros en la Plaza Bolívar, del 2001. Yo lo recuerdo a muchos de ustedes allí, con todas las perversidades y adversidades, allí dando la pelea por ese tema. Yo podría así decir, usted estuvo allá en esa Plaza de Bolívar. Fíjense, en el 2002, sí, ya no giró 15, sino que giró 13.7 billones de pesos. ¿Qué demuestra la cifra? Que hubo una disminución de 1.3 billones de pesos, solo en el 2002, por lo tanto bajó en un 9.91%. Y a partir de ese momento, miren lo que ocurrió, cifras negativas, todas. En el 2003 debió girar esto, giró esto, en el 2007 debió girar 21 billones de pesos, no giró 21 porque ya no estaba en vigencia la ley 60, estaba en vigencia el acto legislativo y giró 16 billones con una diferencia de 4.8 billones durante el periodo 2001-2008, ¿sí? Entonces dejó de girar, fíjense, dejó de girar 24 billones y medio de pesos. ¿Sí me están entendiendo? Con la ley, con la Constitución política, los artículos 356 y 357, y con el artículo 9 de la ley 60 del 93, esta plata no debería tener signo negativo, sino que en estos 8 años esta plata debió llegar a educación. Como esta plata no llegó a educación, se le restó. ¿Cómo hizo el gobierno
para justificar esta cifra negativa. Fusionó instituciones educativas, fusionó grupos, cerró instituciones educativas, desmanteló el nocturno, acabó con horas extras, ¿sí? Le negó el posgrado a muchos maestros en la época, hizo de todo. ¿O no? Claro. ¿Sí me entienden? Al hacer todo eso que estoy diciendo y dejó de invertir en infraestructura, en alimentación, en transporte, al dejar de hacer todo eso, pues obviamente lo hizo ¿para qué? Para justificar esta cifra negativa. Y por eso se fue estrechando, ¿sí? Digamos, la situación de las instituciones educativas en forma negativa, Y por eso entonces maestros que salieron, maestros que fueron trasladados obligatoriamente, rectores que dejaron de ser rectores, el nocturno empezó a desmantelarse, claro, ya no había plata para cubrir todo eso. Pero lo grave es que el acto legislativo 01 del 2001 planteó que ese tema era transitorio y que en el año 2008, ahí terminaba, y que a partir del 2009 recuperaríamos el espíritu de los artículos 356 y 357. Eso lo planteó el acto legislativo, dijo, no, esto es transitorio, aguántense, aprieten durante estos 8 años. Pues en el año 2007 se dio la tarea de montar un segundo acto legislativo por 8 años más, hasta el 2016. Otro acto legislativo. ¿Para qué? Para seguir recortando. Miremos. Que se quedó eterno. Dale otro, por favor. Se acabó el líquido. Antes de pasar a otro acto legislativo, miren, mis queridos estudiantes, también maestras y maestros, que por primera vez ven estas cifras. Yo sé que algunos las conocían, pero muchos de ustedes por primera vez. Bueno, y estas son cifras, yo les digo, estas son cifras, me tomé la molestia de hacerlo, pero obviamente estas cifras pueden ser superiores porque yo no hice el ejercicio con todas las cifras completas, sino que lo hice a partir de esto, de 10.9. Cuando usted lo hace con la cifra completa, eso aumenta más. Eso lo saben los matemáticos. En el año 1995, el gobierno destinó 2.7 billones de pesos para transferencias, o sea, para salud, educación y saneamiento básico, 2.7 billones de pesos. Y 2.4 billones de pesos para la deuda. ¿Eso qué significa? Que no es mucho, pero la cifra es positiva. Significa que en el año 95 el gobierno giró 300.000 millones de pesos más para educación, salud y saneamiento que para la deuda en el 95. Pero en el 96 ya giró 4.3 para transferencias y 4.9 para la deuda. ¿De dónde lo sacó? De la plata que recortó con el anterior acto legislativo. Y aquí ya empezó a girar 600.000 millones de pesos más para la deuda. Miren aquí, ¿sí? 1.9 billones de pesos más que para educación, para la deuda. Finalmente, miren, terminó girando en este periodo, hasta el 2006, 23.3 billones de pesos más para solo la deuda. No estoy hablando de la guerra, solo la deuda, que para salud y educación. Entonces, ¿cuál es el tema con ustedes? Es que fíjense que aquí era positiva la cifra, giraba más plata para educación, saneamiento básico y salud que para la deuda. Pero a partir de este año fue todo lo contrario. Dale que esa. Y entonces sobreviene el segundo acto legislativo. Aquí está. Primero era proyecto, ¿sí? 11 y se convirtió en el acto legislativo 04 del 2007. Y aquí, en el 2009 y 2010, planteó que el recorte sería del orden de la inflación causada en ese año más el 3.5. Pero a partir del 2011, ¿sí? Del 2011 en adelante, el recorte sería la inflación causada más el 2%, más el 2%. Y si ustedes revisan las cifras de inflación causada, se van a dar cuenta que en esta época la inflación causada empezó a subir, la inflación causada, claro, para subir el porcentaje de recorte.
¿Y cuáles fueron los resultados? Los efectos fueron estos que están acá. Aquí está, la anterior. Bueno, aquí hay un angelito o una angelita. Muchas gracias. En el 2009, recuerden que el acto legislativo tenía hasta el 2008. Pues ya aquí está en vigencia un nuevo acto legislativo que empieza a regir a partir del 2009. Entonces, en el 2009, escuchen esto. Las transferencias ya no fueron a partir del acto legislativo 01, sino del acto legislativo 04. Entonces, en el 2009 debió girar con el acto legislativo 01. Imagínense si hacemos la comparación con la ley 60. ¿Sí? Esta cifra es abismal. Si hiciéramos la comparación, no con el acto legislativo 01, sino con la ley 60. Con el acto 01 debió girar casi 20 billones de pesos. Pero como estaba en vigor el acto legislativo 04, giró 16.4 billones de pesos. Y la tendencia se mantuvo. Fíjense, en el 2015 debió girar 25 billones de pesos y giró 20 billones, con una diferencia de menos 4.8 billones, casi 5 billones de pesos. En conclusión, con el segundo acto legislativo, ¿sí?, el gobierno dejó de girar, comparado con el acto legislativo 01, 51.3 billones de pesos. Sumado a los 23 billones de pesos, casi 24, del primer acto legislativo, me da 76 billones de pesos. 2002 y el 2016, 76 billones de pesos. Naturalmente, si lo comparamos con la ley 60, eso se sube a 90 y pico billones de pesos. Entonces, hagan el ejercicio básico, elemental, con la economía de su hogar. Háganlo con la economía de su hogar. ¿Sí? Usted en el 2001 estaba destinando, no sé, 1 millón de pesos, pero en el 2002, porque el negocio se fue a pique, ya no son 1 millón de pesos, sino 800.000 pesos para la financiación de los gastos del hogar, y así, y así. ¿Dónde termina usted? En la pobreza absoluta, en la pobreza extrema. Si llevan el ejercicio a esa escala, a ese nivel, la economía familiar. Naturalmente, con semejante recorte, pues obviamente eso es lo que explica por qué la educación en Colombia está en calzas prietas. Eso es lo que significa por qué hoy a ustedes se les llevan ese maestro tan apreciado, tan querido, esa maestra tan buena gente. Por eso es que se les llevan el rector, por eso es que un día cualquiera de ustedes llegaron a la institución educativa y el coordinador no está. Preguntan, no, es que como teníamos el año pasado 500 estudiantes, 503, pero este año apenas tenemos 485, se nos llevaron el coordinador. Por eso un día ustedes, los estudiantes, llegan a la institución educativa, ¿sí?, y que entonces la escuela se está cayendo, que la alimentación escolar no llegó. Por supuesto, tiene que ver con plata. He procurado mostrarle a ustedes con cifras concretas el estado de la desfinanciación de la educación pública en Colombia. Consecuencia de esos dos actos legislativos promovidos, discutidos y aprobados por el Honorable Congreso de la República, donde se supone están quienes representan al pueblo colombiano. De esta manera se pone de manifiesto entonces la urgente necesidad de abrir un capítulo aparte para la educación rural en Colombia. Porque si la educación en Colombia, en términos generales, ustedes la han visto profundamente resquebrajada, ni qué hablar de la educación rural en Colombia. Por eso, porque estos artículos 64, 65 de la Constitución Política, 64, 65, 66 y 67 de la Ley 115, el artículo 36 del 1860 y el octavo desafío del Plan Nacional Decenal de Educación no son lo suficientemente fuertes en términos presupuestales para garantizar
el fortalecimiento, la estabilidad de la educación rural en este país, entonces hay que empezar a pensar en una ley exclusivamente. Estoy hablando, cuando hablo de una ley, hablo de una política pública específicamente para educación rural. Y en ese camino, pues naturalmente asiste la responsabilidad, el compromiso y la obligación de quienes hoy hacen parte de las comunidades educativas rurales, de las comunidades de nuestros territorios, para aportar a la construcción de esa ley. Naturalmente, construir una ley desde Bogotá no tendría ningún sentido. Tampoco nada garantiza que construir una ley desde las regiones, desde la participación, digamos desde el componente democrático, garantice que en efecto las dificultades de la educación rural se resuelvan. Pero maestras y maestros, rectoras, rectores, estudiantes, algo hay que hacer. Y me parece que eso es lo que no se ha hecho, sí, a lo largo de este tiempo. No ha habido realmente un pronunciamiento, una participación por parte de la sociedad civil frente a este tema. Y algo hay que hacer porque hay que, de alguna manera, detener el avance de esas políticas, llámenlas como las llamen, tendientes a cercenar el derecho fundamental de la educación. Porque el derecho fundamental de la educación consagrado en la Constitución Política Nacional no puede ser simplemente letra, tiene que ser un derecho concedido en la integralidad de lo que allí está consignado en ese artículo 67 de la Constitución Política Nacional. Por lo tanto, ese es el llamado que hacemos a ustedes, rectoras, rectores y maestros.